Bueno, obviamente la respuesta a esto es bastante obvia. ¿Qué tan bueno quiero llegar a ser? Bueno, pues depende de ti. Pero si lo dejamos en ese nivel tan vacío, tan básico, obviamente no estamos tomando en cuenta algo que es sumamente importante, y es que te pongas un referente, un parámetro de cuál es el nivel que quieres alcanzar en la guitarra. Por ejemplo, digamos que alguien quiere tocar como Steve Vai. Muchas veces la gente no tiene todavía desarrollado un buen vibrato, o no entona bien sus bends, o ni siquiera puede improvisar un solo de blues, o hacer algo básico con una escala bastante primaria como la pentatónica, y cree que la forma de llegar a tocar como Steve Vai es aprenderse el tapping y el sweeping y todas las técnicas llamativas y vistosas de ese guitarrista, y que así va a conseguir tocar como él. Cuando en realidad, obviamente, alguien como Steve Vai tiene muy pulida, muy perfeccionada cada aspecto de su técnica. Por supuesto que puede improvisar un blues y lo hace de forma fantástica. Y la forma en la que llegó a tocar como toca hoy en día, o como cuando alcanzó la fama, es quemando etapas, es decir, pasando por todas las etapas de la madurez técnica que requiere una persona para llegar a tocar al nivel que ha decidido llegar a tocar. Entonces, de eso es lo que quiero que trate este video. Si te interesa, pues acompáñeme y vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de ir pasando por cada una de las etapas que te ayuden a tu crecimiento, a tu madurez técnica en el instrumento? Y si no te interesa únicamente lo técnico, también te van a ayudar, por supuesto, en tu madurez musical como músico. Pensemos en alguien como Santana. Carlos Santana no es de los guitarristas técnicamente hablando más complejos, pero tampoco es material para principiantes. Por una sencilla razón: tiene un increíble sentido del ritmo, muy desarrollado, y además una gran expresividad en su instrumento. Estas son cosas que un guitarrista principiante tiene que ir madurando, tiene que ir desarrollando poco a poco. Entonces, si lo que quieres es tocar como Carlos Santana, la pregunta obvia es: ¿por dónde empiezo? Bueno, pues aquí es donde está el truco. Esto es muy importante, y es que simple y sencillamente la historia del rock es tu método. ¿A qué me refiero con esto? Que un guitarrista de los años 50, que sentó las bases de lo que luego sería el rock and roll y el British Invasion y todo lo demás en los años 60, alguien como B.B. King, en sus solos tú no vas a encontrar sweeping de 6 cuerdas o tapping a 8 dedos. Vas a encontrar solos que técnicamente no son demasiado difíciles, pero algo que vas a aprender de B.B. King es cómo tocar con mucha expresividad. Vas a aprender sobre feel, vas a desarrollar un excelente vibrato, y son todas cosas que te van a servir para llegar a tocar en algún momento a un nivel más avanzado. ¿Qué vino después de B.B. King? El British Invasion, los años 60. Tenemos guitarristas como George Harrison, por ejemplo. Una vez que ya hayas dominado este tipo de música un poco más sencilla, puedes pasar a los guitarristas de los mismos años 60 que son un poco más complejos, como Clapton y Hendrix. Después de este recorrido por los 60, vamos elevando cada vez un poquito más el nivel de complejidad de los guitarristas, aunque obviamente Hendrix ya era bastante complejo de por sí. Pero luego vamos teniendo guitarristas como Jimmy Page de Led Zeppelin, Brian May de Queen, Angus Young de AC/DC. Toda esta música que se empezó a generar en los años 70, que fue el resultado obvio de toda la década anterior,
el nivel de dificultad fue subiendo un poco más. Y obviamente, si nos vamos dando cuenta, esto es un proceso que es bastante lógico, bastante progresivo, se podría decir. Es como una evolución de los aspectos técnicos de la guitarra. O sea, empezamos con cosas casi que únicamente sacadas del blues, a desarrollar ya técnicas mucho más complejas, más velocidad en los solos. Guitarristas como Michael Schenker, por ejemplo, empezaron ya a darle con todo. Y obviamente Eddie Van Halen a finales de los 70s ya empezó a utilizar cosas muy complejas como el tapping, trucos con la barra del whammy, armónicos y este tipo de cosas. Entonces cada vez ese nivel técnico fue subiendo un poco más. Entonces, obviamente si ya te cansaste de tocar solos a nivel de George Harrison o de los Rolling Stones o de blues, el siguiente paso lógico es empezar a trabajar en los guitarristas de los años 70. Luego llegan los benditos años 80. Una de las décadas más prolíficas en cuanto a monstruos de la guitarra. Tenemos, por ejemplo, a Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, Steve Vai, Joe Satriani, Tony McAlpine, Paul Gilbert y un largo etcétera, George Lynch, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de músicos que son realmente increíbles en el aspecto técnico. Y obviamente aquí es donde empezamos ya con el periodo del shred, de lo que se conoce como shred, es decir, un muy alto nivel técnico. Ahora, si lo que estás buscando es llegar a tocar a este nivel, obviamente tienes que empezar a hacerte a la idea ya, desde ahora, que vas a dedicarle una obscena cantidad de tiempo de práctica a lo que hagas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de mínimo 3 a 5 horas diarias de práctica si quieres llegar a alcanzar este nivel. Recuerda que este tipo de guitarristas practicaban, por ejemplo, Steve Vai, 10 horas diarias, 8 horas diarias, 6 horas diarias. Entonces, hay mucha gente que cree que con sus 15 minutos de práctica 4 veces por semana, algún día va a llegar a tocar como Joe Satriani. Lamento desilusionarlos, pero eso no va a pasar, o por lo menos se van a demorar unas buenas 3 décadas en llegar ahí. Pero esto requiere una gran cantidad de pasión, de compromiso y de muchísima disciplina en el instrumento. Bien, si te gustó este video, dale like, por favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que recibas las últimas notificaciones. Y recuerda que si quieres profundizar en la guitarra y vives aquí en la ciudad de Quito, te puedo ofrecer mis cursos presenciales, o si vives en cualquier otra parte del mundo, mis cursos online o a distancia. Estoy dejando mayor información sobre estos cursos abajo en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Muchísima suerte.